Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Buenas tardes. A ver, esperamos 2 minutos mientras van ingresando sus demás compañeros para poder empezar con la clase. Esperamos a ver unos minutos mientras van ingresando sus demás compañeros. Mientras voy compartiendo en la pantalla la clase del día de hoy. Si están logrando visualizar la pantalla, jóvenes. Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos, al Colegio SANE. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Miss. A mi persona, van a llevar lo que es el curso de matemática y razonamiento matemático. Bueno, soy la docente, quizás hay algunos que se están incorporando, recién. Bueno, soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. El tema de que vamos a trabajar el día de hoy es referido a ángulos. En primer lugar, voy a darles algunas indicaciones, para que tengan en cuenta lo que se va a realizar en las clases. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no estar interrumpiendo la clase. Otro es que nosotros debemos de participar en clases porque estamos tomando en cuenta sus datos de cada uno de ustedes, lo que van participando. Y eso pues nosotros le facilitamos al coordinador de lo que es de tutoría. Bueno, sin más que decir, vamos a ir empezando referido a lo que se refiere pues ángulos. No sé si alguno de ustedes me puede ir indicando a qué se refieren ángulos. ¿Tienen algún conocimiento a qué se refiere ángulos? Bueno, un ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con origen común, o sea, las semirrectas se les llama lados y al origen común vértice. El ángulo también, es otra definición. El ángulo es una figura que la podemos distinguir en numerosas situaciones. Esta figura nos da la idea de elevación o de apertura entre dos rectas, como se va mostrando a continuación en la siguiente figura, donde nos está indicando cuál es el vértice, cuál es el lado, cuál es el ángulo. En ese caso, estamos viendo que el punto rojo es el vértice y esas dos líneas que se va observando son los lados. Buenas tardes, profesora. Recién egresé, profesora. Buenas tardes, no hay ningún problema. Esto de acá que vamos observando, se llama ángulo. Quiere decir que nosotros, o sea, esta parte que ya sea la unión, de dos en sí, de dos lados que vamos a ir teniendo, ese ángulo es lo que vamos a ir desarrollando. En este caso, en los ángulos van a aparecer, pues, que puede ser un cuadrado, un triángulo, Vamos a ir encontrando relacionado a lo que es el ángulo. A continuación, se está mostrando, lo que se refiere, o sea, el ángulos.
Y tenemos que tener en cuenta, ¿no? Nuevamente está volviendo a indicarles que todo este es un ángulo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos... A ver, un momento. Un momentito, lo he tapado para que ustedes se den cuenta, ¿no? Ahora sí. La había tapado lo que indica lados. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, el ángulo y nos está indicando lo siguiente. O sea, la O es el vértice. Ahora tenemos lo que son los lados, o sea, el OA y el OB, ¿no? Ellos son pues los lados. O sea, acá tenemos OA y el OB. Esos son los lados. El alfa es la medida, ¿no? O sea, este ángulo es el alfa y esa es la medida. Otro también que tenemos que tener en cuenta que ese ángulo va a estar comprendido entre 0 menor que alfa, menor que ¿quién? Que 180 grados. Ahora en la notación tenemos que el ángulo, ¿no? El ángulo AOB. O sea, en otras palabras, que está queriendo decir, en vez de estar indicando ángulo AOB, o sea, estar escribiendo ángulo, de esta forma se va representando el ángulo. Como si fuera el signo menor y una línea oblicua. Eso de ahí se refiere a ángulo. Otro, M, te dirán M, el ángulo, ¿no? M se refiere a medida. Medida del ángulo AOB es igual a alfa. Ahora, dentro de ellos, o sea, vamos a encontrar tipos de ángulos, del cual vamos a tener el ángulo agudo, que va a estar comprendido, o sea, este ángulo alfa va a estar, pues, o sea, va a ser menor que ¿quién? Que 90 grados. Eso quiere decir que puede el ángulo alfa valer 1 grado, 2 grados, 3 grados, y así sucesivamente hasta el 89 grados. El ángulo obtuso. El ángulo obtuso, ya en este caso ese ángulo alfa va a valer, o sea, va a ser de 90 grados menor que ¿quién? Que el ángulo alfa menor que 180 grados. Entonces estoy queriendo indicar que el ángulo alfa va a valer 91 grados, 92, 93 y así sucesivamente hasta 179 grados, porque nos está diciendo que tiene que ser menor que 180 grados. Eso se llama ángulo obtuso. Otro, el ángulo recto. El ángulo recto, ustedes tienen que tener en cuenta este pequeño cuadrado. Cuando ustedes observan el pequeño cuadrado, pues se refiere a 90 grados, ¿no? Pero ya no se escribe acá 90 grados, tan solo lo vamos a ir representando con un ángulo, o sea, con un pequeño cuadrado que se refiere pues 90 grados. Y vamos a ir indicando que la medida del ángulo AOB va a ser igual a ¿quién? A 90 grados. Otro, ángulos adyacentes. Quiere decir, ¿no? En este caso, los ángulos adyacentes está comprendido, o sea, del ángulo alfa y beta son adyacentes. O sea, están juntos esos ángulos, ¿no? También posiblemente lo podemos sumar también, ¿no? O sea, cuando nosotros sumamos alfa más beta, que nos va a dar un ángulo. Pero hay que tener en cuenta que van a estar uno a continuación de otro. Ahora, ángulos consecutivos. Cuando nos hablan ya de ángulos consecutivos, o sea, ya va a aparecer varios ángulos, ¿no? En este caso tenemos el ángulo alfa, beta, delta y phi son consecutivos. O sea, están uno a continuación de otro. También entre ellos podemos ir sumando también, ¿no? Eso ya va a depender, o sea, de los ejercicios que se nos puedan ir presentando y podamos indicar, pues, ¿no? En la solución.
ángulos opuestos por el vértice. Este ángulo opuestos por el vértice, nunca se olviden que van a tener muy similar a lo que se refiere, ¿no? O sea, en este caso, como si fuera que nos estuviéramos visualizando un espejo, ¿no? Por eso se llama opuesto, ¿no? ¿Qué quiero decir? O sea, por ejemplo, si nosotros nos visualizamos en un espejo, nuestro brazo izquierdo, o sea, la otra posición va a estar hacia el lado derecho, ¿no? Y nuestro brazo derecho en la otra posición va a estar en la posición del lado izquierdo. A eso me refiero, pues, ¿no? O sea, va a cambiar de posición, ¿no? Y acá también lo mismo sucede, que este ángulo alfa, o sea, va a ser igual al ángulo beta, pero teniendo en cuenta que ellos dos, o sea, son iguales, ¿no? Igual nosotros cuando nos visualizamos en un espejo somos la misma persona, pero en diferente posición nada más, ¿no? Y eso pues se llama, o en este caso el ángulo alfa y beta, son opuestos por el vértice. Continuamos. Bueno, acá indicándole también que el ángulo alfa es igual al ángulo beta. Ahora vamos a indicar ángulos complementarios. Cuando ustedes tengan en cuenta de los ángulos complementarios, ¿no? Lo que tienen que tener en cuenta es que sumado el ángulo alfa y sumado el ángulo beta, va a ser igual a 90 grados. O sea, cuando ustedes sumen, eso de ahí va a ser igual a 90 grados. Otro también, ¿no? Es que acá el ángulo alfa y beta son complementarios. O sea, ustedes quizás estarán visualizando, ¿no? Se está observando que esos dos ángulos están en diferente posición. O sea, están separados, en otras palabras, ¿no? Pero ustedes, ¿no? Tienen que tener en cuenta que la figura, o sea, cuando les habla de ángulos complementarios, va a tener que ser como si fuera una L, ¿no? Que por más que sea este de acá el más pequeño, ¿no? Este ángulo sea más pequeño y el otro más grande, que todo eso de ahí, cuando ustedes van a sumar, o sea, va a tener que ser 90 grados. Ya nunca hay que olvidarnos que ese cuadrado, cuando ustedes observan, eso se refiere 90 grados. Igual, imaginariamente ustedes júntenlo, ¿no? Esto de acá, el ángulo alfa con este ángulo beta, júntenlo imaginariamente hacia uno de ellos, va a tener que formar como si fuera una letra L. Y eso pues se está formando un ángulo de 90 grados. Otro, ángulos suplementarios. El ángulo suplementarios, ¿no? Quiere decir, si sumamos el ángulo alfa más el ángulo beta, eso va a ser igual a 180 grados, ¿no? Teniendo en cuenta que el ángulo alfa y beta son suplementarios. Igual manera, ¿no? Por ejemplo, este ángulo beta que ustedes están visualizando, llévelo en esta posición y van a tener de esta manera. O sea, va a aparecer como si fuera así. En esta posición tenemos el ángulo alfa y en esta posición está el ángulo beta. Y nunca hay que olvidarnos que todo este ángulo, ¿no? Que estoy dibujando una semirecta, eso de ahí vale 180 grados. Y está cumpliendo con la condición que les dice que ustedes, ¿no? Sumados tanto el ángulo alfa más el ángulo beta, eso de ahí es igual a 180 grados. Bueno, ahí se les ha mostrado, ¿no? Varios tipos, varias clases de
ángulos, ¿no? Que nosotros, pues, no debemos de olvidarnos, ¿no? Para tener en cuenta en la solución de los ejercicios. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta ahí? La Miss. Ya, hasta ahorita estamos viendo, o sea, hasta ahora estamos viendo lo que es la parte de teoría recién. No estamos desarrollando todavía los ejercicios. Voy a ir mostrándoles todos y luego les voy explicando. Tenemos, ¿no? Acá nos dice sí, C alfa, o sea, cuando ustedes ven la letra C mayúscula se refiere complemento. Si el complemento de alfa es o sea, nos está diciendo complemento de alfa, ¿no? O sea, si el C alfa es el complemento de alfa. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Si tenemos, por ejemplo, un solo complemento de alfa va a ser igual aquí en 90 grados menos el ángulo alfa. Ahora, si en este caso, por ejemplo, acá tenemos ya dos complementos, o sea, CC, ¿de quién? Del ángulo alfa va a ser igual a quién? Al ángulo alfa. Y eso puede ir variando. Si es, por ejemplo, acá 2 alfa, entonces acá va a ser 2 alfa. Puede ir variando, ¿ya? Depende de qué ángulo nos esté indicando. Y nos da a continuación una cierta, o sea, condiciones que debemos de saber para poder ir desarrollando, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, C, C, C y así sucesivamente hasta C y nos dice que hay N veces, ¿no? ¿De quién? Del ángulo alfa. Si N dice es par, ¿no? Ese resultado nos va a salir alfa. Pero si N es impar, vamos a tener que desarrollar 90 grados menos el ángulo que va indicando. En este caso, hay que tener en cuenta estas dos condiciones que nos está indicando cuando se refiere a complemento. Ahora vamos a ver, ¿no? Lo que nos dice si tenemos S de beta, ¿qué quiere decir? Es el suplemento de beta. Teniendo en cuenta que el suplemento de beta es igual a ¿quién? A 180 grados menos el ángulo beta. ¿No? Ya hemos estado viendo que en la anterior nos indicaba lo siguiente. Cuando era complemento, que sumado a esos dos ángulos nos daba 90 grados, ¿no? Ahora, cuando era suplemento, igual manera, que sumado a esos dos ángulos nos indicaba 180 grados. Pero si en este caso nos está diciendo suplemento del ángulo beta, ¿qué quiere decir? O sea, vamos a tener que restar y eso va a ser nuestro resultado de ese suplemento que nos está indicando de cualquier ángulo. Otro. Tenemos, ¿no? El suplemento del ángulo, o sea, en este caso hay dobles suplementos, o sea, suplemento del ángulo beta es igual al ángulo beta. Y acá vamos viendo a continuación, o sea, el suplemento y así sucesivamente al suplemento y nos indica n veces del ángulo, ¿no? Beta y nos da condiciones. Si n es par, o sea, el resultado nos va a salir beta. ¿Qué quiere decir? Miren, observen, acá teníamos dos suplementos, 2. El número 2 es número par y nos sale como resultado beta. Y acá está cumpliendo con la condición. Si fuera acá, por ejemplo, 4 suplementos, 4 es número par. Entonces, nuestro resultado va a ser beta, ¿no? Cualquier ángulo ya, jóvenes, no va a ser necesariamente que está indicándoles acá beta. Puede ser teta, puede ser phi, ¿no? Delta, cualquier ángulo que nos estén indicando. Ahora, otro, si n es impar, el resultado nos va a salir 180 grados menos el ángulo beta. Eso sería pues nuestra solución. Si se dan cuenta ustedes, ¿no? Comparen
tanto el complemento y el suplemento es muy similar, lo único que varía es que cuando es complemento es 90 grados y si es suplemento es 180 grados. Y el ángulo pues puede ir variando. Continuamos. Nos está mostrando bisectriz de un ángulo. Acá, por ejemplo, tenemos, o sea, el ángulo, bueno, faltó colocar el ángulo alfa. Y en este lado, el ángulo alfa con una línea, ¿no? ¿Qué sucede? Que ellos dos son iguales. Quiere decir, si todo este ángulo, ¿no? Este ángulo, por ejemplo, vale 20 grados, el otro también va a valer 20 grados. ¿Por qué? Porque son iguales. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo OM es bisectriz. Cuando es bisectriz, esta línea, ¿no? Que ustedes ven, que está con puntos suspensivos y una flecha, esa línea está indicándonos que está dividiendo a esos dos ángulos en partes iguales, ¿no? Suponiendo que todo este ángulo que valga 60 grados. ¿No? ¿Y qué van a hacer? Ese 60 grados que se tiene lo van a dividir en dos partes, porque hay dos ángulos que vamos a tener. En este caso sería 30, valdría el alfa, y el otro alfa con una línea, eso valdría 30 grados también. Entonces hay que tener en cuenta que el ángulo, ¿no? En este caso se está dividiendo en partes iguales. Y eso se llama bisectriz. Ahora, par lineal. Tenemos el ángulo AOB, ahí está AOB, y el ángulo BOC, dice son suplementarios. Quiere decir que vamos a sumar el ángulo alfa más el ángulo beta y eso va a ser igual a ¿cuánto? 180 grados. Otro, además, o sea, el ángulo AOB y el ángulo BOC son adyacentes, ¿no? En este caso son adyacentes. ¿Qué quiere decir? Que está uno a continuación de otro. En otras palabras, tan solo va a aparecer dos ángulos. Ahora, la figura representa un par lineal. Ahora, par angular. Cuando es par lineal, quiere decir que sumado esos dos ángulos nos va a valer ¿cuánto? 180 grados. Ahora, par angular. Tenemos lo que es OA y OB son lados. ¿Qué más? O sea, las medidas longitudinal, el OA, o sea, acá tenemos OA, vale A, y el OB, acá está OB, vale ¿cuánto? B. Y eso, o sea, la medida angular sería ¿quién? La medida del ángulo AOB es igual a alfa. En este caso, pues va a tener que valer menor que ¿quién? Que 90 grados. O sea, desde 1 grado hasta 89 grados. Bueno, hasta ahora hemos estado viendo tan solo la parte teórica. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? No, ninguna vez. Ahora vamos a ver los ejercicios de aplicación. Y estar atentos. Ahí nos dice, ¿no? El primer ejercicio. Que la diferencia entre el triple del suplemento y el doble del complemento de la medida de un ángulo nos dice que es igual a ¿quién? Al centuplo de la medida del ángulo, ¿no? Cuyo
En este caso, ¿cuándo? No diré cuánto mide el ángulo. Nos está pidiendo, ¿no? Medir, o sea, cuánto mide ese ángulo. Para lo cual, ustedes, ¿no? Lo que está en forma de letras, vamos a tener que ir expresándolo en forma matemática. Ahí nos dice, ¿no? La diferencia entre el triple del suplemento y el doble del complemento. O sea, vamos a tener que restar el triple del suplemento, o sea, 3S, menos el doble de S, ¿no? Es lo que vamos a realizar. Ahora, de la medida de un ángulo, o sea, la medida del ángulo puede ser cualquier ángulo, puede ser beta, teta, alfa, en este caso, ¿no? Veamos en la resolución. Y además, ¿qué nos indica? O sea, restamos ellos dos, ¿y qué más? Es igual al sextuplo. ¿Qué se refiere a sextuplo? ¿6? ¿Mi 6? Bueno, No, muy bien. 7, septuplo. 6, septuplo. 6. Ahí dice sextuplo, ¿no? Si hubiera dicho centuplo, septuplo, ahí sí, ¿no? Hubiera sido 7. En este caso es el número 6. Un momento, estoy anotando de quiénes van participando, ¿ya? Así es que hay que participar en la clase, ¿ya, jóvenes? Continuamos, ¿no? En la solución, en este caso yo lo que les estaba indicando, ¿no? Por ejemplo, les dije 3S menos 2C, ¿no? Pero hay que tener en cuenta el ángulo. En este caso el ángulo estoy considerando que sea el ángulo teta. En ambos, ¿ya? Si yo estoy trabajando, o sea, en ambos, se va a tener que ir considerando el mismo ángulo. Igual a cuánto nos dice al sextuplo de la medida del ángulo. En este caso, si el ángulo le hemos dicho que es teta, entonces sería 6 teta. ¿Qué hago luego, jóvenes? ¿Tienen alguna idea que se puede realizar a continuación? Lo que vamos a realizar a continuación es lo siguiente. Suplemento, por ejemplo, de cualquier ángulo va a ser igual a ¿quién? A 180 grados. O sea, esto de acá no debemos de olvidarnos. Y le hemos dicho en la parte de la teoría, ¿no? En este caso, menos el ángulo alfa. Y si yo estoy indicando, por ejemplo, complemento del ángulo alfa, eso va a ser igual a ¿quién? 90 grados menos el ángulo alfa. Y eso es lo que se está considerando. O sea, el número 3 se baja y se está reemplazando con lo que se está dando los valores. En este caso es 180 grados menos el ángulo teta ya para nosotros, ¿no? Menos 2 veces, ¿quién? 90 menos el ángulo teta, y eso va a ser igual a ¿quién? A 6 teta. ¿Qué hago luego? Este 3 se va a multiplicar con 180 grados y el 3 con menos teta y el número 2 con 90 y este 2 con menos teta. ¿Para qué realizamos eso? Para poder desaparecer ese paréntesis y de esa manera ir obteniendo, o sea, ya algunos pasos, ir avanzando, ¿no? Para poder tener, o sea, el ángulo teta, nada más, ¿no? Es lo que se va a buscar. Continuando, o sea, 3 por 180. 3 por 180 sale 540 grados. Yo multiplico acá, en este caso ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente, los signos.
Los signos, la multiplicación de signos, o sea, es muy importante que deben de conocer ustedes. No, si yo multiplico, por ejemplo, acá está signo más con este signo menos, porque en realidad acá también de 3 por 180 se multiplican los signos. Más por más es más. Como es más, ya no se considera, ya no se escribe. Y 3 por 180 es 540. Por eso acá está saliendo unos 540. Quiero decir que cuando multiplican signos iguales les va a salir positivo. Si ustedes multiplican signos diferentes, que puede ser más por menos o menos por más, les va a salir como resultado negativo. En este caso tenemos, por ejemplo, acá más por menos sería menos. Ahora 3 por teta sería 3 teta. Continuamos. Acá yo tengo signo menos. Ahora menos por más, ¿no? Multiplico primero los signos, sería menos, porque son signos diferentes, me va a salir menos. Y 2 por 90 sale 180 grados. Ahora otro, menos por menos es más jóvenes. Y 2 por teta es 2 teta. Y eso es igual a ¿cuánto? 6 teta. De ahí lo que nos va quedando es ir reduciendo. En este caso yo estoy juntando los números, que sería 540 grados menos 180 grados. Acá restamos, porque es que acá tengo signo menos y acá tengo signo más, se resta. 3 menos 2 es 1. Como es 1, ya no es necesario escribirlo, vamos a acompañar el ángulo que nos indica, que sería teta. Y como el número 3 es mayor, ¿qué signo tiene? Negativo. Ese signo se va considerando. Por eso acá aparece menos teta. Y ese es igual a 6 teta. Continuamos. 540 menos 180 es 360. Igual a ¿cuánto? 6 teta. Ahora este menos que estaba va a pasar al otro lado a sumar. Por eso va apareciendo acá más teta. Cambiamos de signo. Cuando llevamos de una posición a otra. Continuamos. Acá sería 360 es igual a 6 teta más teta, sería 7 teta. Y luego, ¿qué hacemos con el número 7? Va a pasar a dividir, que sería 360 entre 7 es igual al ángulo teta. Y por lo tanto, acá estamos teniendo 51,42 grados y eso es igual al ángulo teta. Y eso sería la respuesta. ¿Qué alternativa sería? Sería la alternativa E. En este caso sería la alternativa E. Continuamos con la solución de otro ejercicio. En este caso tenemos el ejercicio 2. Nos dice, ¿no? En los ángulos consecutivos A o B, B o C, C o D, D o A. Hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando nos hablan de los ángulos, ¿no? Hemos visto ángulos consecutivos y ángulos adyacentes. Cuando eran adyacentes, o sea, quiere decir que ahí tan solo van a aparecer 2 ángulos. Pero si son ángulos consecutivos, nos aparecen varios ángulos. ¿Y cuáles son? Pues acá está, o sea, vamos a tener el A o B, va a formar un ángulo, el B o C, también otro ángulo, el C o D otro ángulo, D o A otro ángulo, o sea, ya van apareciendo más ángulos, ¿no? ¿Y qué nos dice más? Que son proporcionales a los números 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que el A o B va a tener que ser 1, pero con una letra constante, como se va mostrando, ¿no? En la siguiente figura. En este caso yo le he desarrollado de esa manera. Ustedes pueden ir desarrollar también quizás de esta manera, ¿no? Se pueden ir modificando, puede estar, ¿no? Así, en este caso, diferente posición, pero lo que sí debe de interesar es de acuerdo, ¿no? En los ángulos que vamos a ir ubicando. Ahí tenemos, o sea, del A o B va a valer 1, pero yo lo estoy agregando con la letra K para ir indicando que es una constante. Otro, el B o C. En este caso va a valer 2K. Otro tenemos C o D es 3K. Y finalmente
el DOA. DOA. Y todo esto pues vale 4K. ¿Qué voy a realizar? Nunca debemos de olvidarnos que cuando nosotros sumamos, en este caso, o sea, todos estos ángulos, cuando van a ser así, todo van a sumar, eso de ahí vale 360 grados. Ya, nunca olvidarse, pero si yo tengo un ángulo que es así una línea y todo, tan solo todo así una semicircunferencia, eso de ahí sí vale 180 grados. Hay que tener bastante cuidado en lo que va indicando, ¿no? Nuestros ejercicios, pero en este caso, como es todo es una circunferencia, vamos a sumar. Eso de ahí va a valer 360 grados. Entonces sumamos un K más 2K más 3K más 4K es igual a 360 grados. Sumamos 1 más 2, 3 más 3, 6 más 4, 10. Y como todos tienen términos semejantes, que es la letra K, se va acompañando, ¿no? Por eso estamos obteniendo 10K. Y ese es igual a ¿cuánto? 360 grados. Luego, ¿qué hago? Ese 360 va a bajar y lo voy a dividir entre 10. Sería 360 entre 10, nos sale 36. Y la letra K es igual a 36. A nosotros no nos está pidiendo encontrar cuánto vale la letra K. Lo que nos está pidiendo es encontrar o calcular el ángulo DOA. ¿Y cuál es el ángulo DOA? Acá tenemos el ángulo DOA. ¿Cuánto vale? 4K. Entonces nos piden el ángulo DOA, que ese es igual a ¿cuánto? 4K. ¿Qué vamos a decir? Que el ángulo DOA es igual a ¿quién? A 4 multiplicado el valor de K que nos ha salido 36. Ahí está, 36. Y 4 por 36, ¿cuánto es? 144 grados. Eso sería nuestra respuesta, ¿no? Entonces, finalmente vamos a decir que el ángulo DOA es igual a 144 grados. ¿Qué alternativa sería? Vamos a decir que sería la C, profesora. La C. La C. Miss. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta que puedan tener, ¿no? Referido al tema que estamos realizando. Si no hay ninguna, entonces continuamos. Tenemos 3, nos dice calcular 2y. Nos está mostrando, ¿no? A continuación, en este caso, acá serían los ángulos opuestos, ¿no? Por el vértice, o sea, en una u otra posición nos está indicando, ¿no? Entonces, para lo cual, ¿no? Ustedes tienen que ir a recordar, ¿no? La propiedad que hemos estado viendo, ¿no? ¿Qué nos decía, ver la propiedad, si ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Lo que nos decía, ¿no? Es en este caso es recordar, yo, por ejemplo, yo les había puesto así, de esta manera. Teníamos acá, por ejemplo, el ángulo alfa, y en este lado estaba el ángulo beta, que nos decía que tanto el ángulo alfa
es igual al ángulo beta. ¿Ya? Y ustedes estarán preguntando, pero no está igual, ¿no? No es la forma que nos está diciendo. Puede ir girando, rotando esa figura. O también puedo ir indicando lo siguiente. Por ejemplo, acá X y acá puede ser Y. También voy a decir tanto el ángulo X va a ser igual al ángulo Y. ¿No? Entonces, teniendo en cuenta esa condición o esa propiedad, lo que vamos a decir es lo siguiente. Entonces, si nos está diciendo X y Y son iguales, entonces yo voy a indicar en mi ejercicio que 14Y va a ser igual a 60 grados más 2Y. ¿Qué hago luego? Voy a poner a un lado los que tienen variable Y y al otro lado los que se quedan los números o el ángulo, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a decir 14Y. Voy a pasar a restar lo que está 2Y, voy a pasar a restar y acá sería menos 2Y. Y ese es igual a ¿cuánto? 60 grados. 14 menos 2, ¿cuánto es? 12, Miss. 12. 12Y. Y. 12Y. Sería 12Y. 12Y. Un rato estoy anotando de quienes participan. Ajá, sería 12. 12Y. 12Y, Miss. 12Y. Y Y valdría 5, Miss. Ya, por ahí me indicaron que Y vale 5. Sí, Miss, así. ¿Será cierto? Sí, ¿no? Y vale 5. Pero nosotros no nos está diciendo encontrar o calcular Y. Nos está pidiendo calcular 2Y. Y. O sea, nos piden 2Y. ¿Ya? Cuando ustedes desarrollen, tienen que volver a leer, no hay problema. Según les esté pidiendo que calculen, y según eso ustedes van a dar la respuesta. Posiblemente no encontraron, por ejemplo, Y igual a 5 y lo marcaron la respuesta, pero no se han dado cuenta lo que les estaba preguntando, ¿no? Entonces, para ello hay que leer lo que se nos está pidiendo calcular. Entonces, por lo tanto, 2 por 5, ¿cuánto sería? 10. 10. 10, Miss. 10 10 grados. grados. 10 grados. Ya eso no hay que olvidarnos, seguir indicando en qué unidad es lo que vamos a dar la respuesta. Por lo tanto, esto de acá sí sería la respuesta. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes y señoritas? Nada, Miss, todo está bien. Ya, déjame plantear un ejercicio un momentito, por favor. Voy a plantearlo. Un momento.
Un momento, falta poco ya, un momento. Tenemos el ejercicio 4, nos pide calcular, en este caso nos dice, ¿no? Un momentito. Nos dice calcular X y ahí tenemos la figura, ¿no? Que es uno de los ángulos X más 5, el otro es 3X más 35, el otro es X menos 10 y el otro es 5X más 40. Y veamos, ¿no? En la resolución. En primer lugar, ustedes nunca deben de olvidarse, yo les he estado indicando, que cuando tienen, ¿no? O sea, varios ángulos, que cuando ustedes van a sumar, o sea, puede ver así, me refiero. Se puede ver varios ángulos, que todo eso cuando ustedes van a sumar equivale a decir a cuánto, 360. 360 grados. 360 grados. Del cual, por ejemplo, esto que sea, por ejemplo, el ángulo alfa, esto de acá el ángulo beta, esto puede ser el ángulo teta, esto de acá el ángulo pi, y esto de acá el ángulo, por ejemplo, delta. ¿Qué van a hacer? Van a sumar, ¿no? Que suma del ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo teta más el ángulo phi. Finalmente lo sumo más el ángulo delta. Eso de ahí va a ser igual a 360 grados. Eso vamos a tener que utilizar, ¿no? Para la solución de este ejercicio. Entonces, por lo cual ustedes van a decir lo siguiente, pues, ¿no? Que todo esto vamos a tener que sumar, ¿no? Si en caso, por ejemplo, no, ustedes pueden prolongarlo, no hay ningún problema. No afectan el ejercicio con ir agregándole, le sale. Que todo eso, ¿cuánto es? 360 grados. Dicho eso, vamos a ir empezando a desarrollar, ¿no? En primer lugar, vamos a sumar, por ejemplo, X más 5. ¿Más quién? Más 3X más 35. ¿Más quién voy a sumar? Más X menos 10. Más 5X más 40. X más 40.
Y eso va a ser igual a ¿cuánto? 360 grados. Grados. Ahora sí, sumamos. X más 3x, en este caso es 4x, más x, 5x. Más 5x sería 10x. X. 10x. Luego sumamos los números, 5 más 35. 40. Pero acá faltó quizás considerar sus grados. ¿Sí? Un momento. 40 grados. Entonces. 40. Un momentito, estoy agregándole sus grados. 40. Ahora menos 10. 30 grados. 30 grados. 30 grados. 30 más 40. 70 grados. 70 grados. 70 grados. 70 grados, profesor. Muy bien. ¿Y eso es igual a cuánto? 360 grados. 60 grados. 360 grados. El siguiente paso ponemos 10x igual a ¿cuánto? 360 grados. Voy a restar 160 grados. menos 70. ¿Y cuánto es 360 grados menos 70? Porque este 10 grados baja. 310 grados. 290. 290 grados. 290 grados. Muy bien, 290 grados. ¿Sí están logrando visualizar mi pantalla o le he eliminado? Ahorita no me. Ahorita no se visualiza. No se ve Ahorita nada. no. Ya un rato voy a reanudar. Ahora sí, ¿no? Ahora sí se ve bien. Ahora sí. Ahí está bien, Miss. Ya, muy bien. ¿Qué hago luego? Pongo X es igual. 290 grados. Voy a dividir con 10. ¿Cuánto es eso? 29 grados, Miss. 29 grados. Y eso es lo que nos están pidiendo calcular cuánto vale X. Entonces, por lo tanto, esto de acá va a ser nuestra respuesta. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí en la solución del ejercicio? No, Miss. El único No, que Miss. voy a indicarles al final ustedes, o sea, tienen que ir recordar, ¿no? La parte teórica que se les ha ido indicando para que ustedes puedan ir desarrollando, ¿no? Si en caso no recuerdo cuáles son las fórmulas que yo debo de utilizar, no voy a poder, pues, desarrollar el ejercicio, ¿no? Por más sencillo que sea en la solución del ejercicio, ¿no? Entonces, para ello, ya les recomiendo que ustedes tienen que aprender la parte teórica, ¿no? Es importante nosotros conocer la parte teórica que se está viendo, ¿no? En este tema de ángulos, ¿no? Cuando teníamos, por ejemplo, el ángulo recto, se refería a la que vamos a tener que sumar, ¿no? El ángulo, o el ángulo nos va indicando que vale 90 grados. A ver, ¿qué ángulo más se acuerdan? Por ejemplo, el ángulo agudo, ¿no? El ángulo agudo quiere decir que va a valer, o sea, desde 1 grado hasta tan solo hasta el ángulo 89 grados. Otro, el ángulo obtuso,
vale desde el ángulo 91, 92, 93, o sea, cualquiera de ellos hasta tan solo 179 grados. Otro también que tienen que recordar es los ángulos complementarios, ¿no? Que sumado esos dos ángulos, sumando tanto el ángulo alfa, beta, o puede ser teta y phi, cualquier ángulo no sumado tiene que ser igual a 90 grados. En los ángulos suplementarios, o sea que sumemos dos ángulos cualesquiera, eso de ahí va a valer 180 grados. Entonces es recordar, ¿no?, la parte teórica. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase, ¿no?, del día de hoy. Más bien, muchas gracias por su atención. Ya nos estaremos viendo, ¿no?, en las siguientes clases. Hasta luego, jóvenes. Chao, Hasta Miss. Hasta luego. luego, Miss. Chao, Miss. Hasta luego. Chao, Miss. Bien. Hasta luego.